Impublicables, un periodismo tan malo que nadie quiere publicarlo. En esta primera temporada te contamos las historias de terror de personas víctimas, no de la delincuencia, sino de los propios funcionarios y servidores públicos que con uniforme o sin él, armados o no, cometen actos que vulneran los derechos ciudadanos y cuyos casos se encuentran sepultados en las páginas de miles de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus organismos estatales. En Impublicables damos voz a las historias que acompañaron la vida y deceso de ciudadanos víctimas de tortura, detenciones arbitrarias, negligencia, omisiones y discriminación a manos de los propios servidores públicos. Rosaelia Ortiz Díaz no recuerda la fecha exacta, solo que casi eran las 8 de la mañana cuando vendía chicles a 2 cuadras de su casa. 2 policías con uniforme azul le pidieron que los acompañara, que les darían de comer a sus hijos y que si alguno estaba enfermo lo llevarían al médico. Rosaelia no aceptó. Los policías se la llevaron a la fuerza y la subieron a una patrulla con todo y sus 5 hijos. Francisco Martínez Flores se fue a dar una vuelta al centro de Saltillo. Ahí un policía le preguntó que de dónde era y en qué trabajaba y a qué se dedicaba. Él le contestó que era originario de San Miguel Peras, en Oaxaca, y el policía lo detuvo de inmediato, lo subió a una patrulla. Después, una licenciada le dijo que lo regresarían a Oaxaca, porque estaba prohibido que anduviera pidiendo dinero. Él respondió que trabajaba en una obra y que no andaba pidiendo limosna. Los patrulleros lo llevaron por sus pertenencias y como su hermana Celestina Martínez Flores se encontraba en su domicilio, también la subieron a una patrulla policíaca para su traslado. Paulina Pánfilo López fue interceptada en el centro de la ciudad por varios policías preventivos, que le ofrecieron llevarla a comer y después regresarla. Ella se negó y se la llevaron a la fuerza. Desesperada, les pidió que la dejaran ir por sus hijos y acompañada de los policías regresó por ellos. No le permitieron recoger sus pertenencias. Después, su esposo Gabriel llegó al DIF a preguntar por ellos y también lo detuvieron. Cirila Martínez Cruz pedía un taco en el centro de la ciudad. Cuando la policía llegó, fue subida a la fuerza en una patrulla. Ella les pidió que avisaran a su esposo e hijos en la colonia Mirador. En cuanto su esposo, Felipe Rodríguez Rosales, llegó a esa oficina a preguntar, también lo detuvieron. No le permitieron ni cobrar el sueldo que le debían en la obra. Como a las 11 de la mañana, Paula Durán Flores vendía sus chicles en la calle que acostumbraba. 2 policías preventivos le ofrecieron darles de comer a ella y a su hijo de 1 año de edad, a quien le dijeron le darían ropa y zapatos. Paula se negó y se la llevaron a la fuerza. Todas sus cosas se quedaron en Saltillo. No la dejaron recoger sus pertenencias y junto a 80 personas, entre adultos mayores, hombres, mujeres y menores de edad, los subieron a un autobús con rumbo a Oaxaca. A las 9 de la mañana, Ángela Perea vendía chicles frente a Soriana San Isidro. 2 policías preventivos de uniforme azul le dijeron que ya habían detenido a su hija Cándida y que si no los acompañaba, de todos modos se la llevarían a la fuerza. Al llegar al albergue del DIF estatal, se reencontró con la mayoría de sus hijos y otras personas de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, excepto su otro hijo de nombre Martiniano, quien se encontraba enfermo y se había quedado en casa. Margarita Perea vendía chicles en compañía de sus hijos Martina y Rufino. Cuando fue interceptada por policías, casi sin hablar español, no pudo evitar que la subieran a la fuerza y ser llevada al albergue del DIF. Tampoco le permitieron avisar a su esposo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó con declaraciones de una decena de personas indígenas que los agraviados no otorgaron su consentimiento para ser trasladados, es decir, que en contra de su voluntad la autoridad los envió a su lugar de origen y con ello se afectaron gravemente sus derechos. Los funcionarios involucrados en dicha acción violatoria de derechos humanos fueron el entonces gobernador Rogelio Montemayor, la entonces directora del DIF, Roxana Cuevas Flores, Aurora Gómez Rocha, entonces subsecretaria de Gobierno de Asuntos Sociales, Alba Celina Soto, directora de Comunicación Social, y Carlos Juaristi Septién, entonces secretario de Gobierno, además del director de Seguridad Pública, Juan Rafael Carrión Garrido. La Comisión de Derechos Humanos reafirmó que con el operativo de rescate fue evidente la transgresión de la libertad de tránsito de los agraviados. No se justifica, ni siquiera por razones de asistencia social, como lo pretendió sostener el secretario general de Gobierno del Estado, y mucho menos fue admisible la razón sostenida por la subsecretaria de Gobierno y Asuntos Sociales, en el sentido de que las acciones de traslado de los agraviados a su lugar de origen fueron por la propia protección de los pueblos indígenas. El alcalde de Saltillo era Miguel Arizpe Jiménez, quien después fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El 6 de diciembre de 1995, la Comisión Estatal notificó la recomendación y el día 15 de ese mismo mes y año fue rechazada. Impublicables, historias que quieren olvidar, pero que vale la pena recordar por las personas que se atrevieron a denunciar y sobre todo para evitar que se repitan.